tal? El 28 de mayo de 1972 murió el duque de Windsor, llamado también Eduardo VIII, y una televisora preparó un documental acerca de su vida, de sus hechos, pero también de su buena educación. Y una de las cosas o una de las frases que más resaltaron en ese reportaje es que él mencionaba que la educación que le dio su padre era muy rígida, fue muy rígida. Y él mencionaba que cada vez que él hacía algo malo, su papá lo reprendía y le decía una frase. Le decía: hijo, recuerda siempre quién eres. Eres hijo de un rey. Y eso marcó para siempre su vida. Recuerda quién eres. Eres hijo de un rey. Por eso, compórtate como tal. Esta frase a mí me ha hecho pensar en estos días. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si nosotros recordáramos también de quién somos hijos? Y yo quiero que te preguntes, y yo me quiero preguntar a mí mismo, ¿nuestra vida realmente se conduce como hijos de un rey? ¿Ya nuestro estilo de vida habla de que somos parte de ese reino? ¿Nuestras acciones, nuestras palabras testifican de que somos hijos de un rey y de que estamos viviendo ya en ese reino y que esperamos también ese reino futuro? Esperamos que sí. De eso vamos a hablar en esta ocasión. Lección número 11, el reino de Dios. Te invitamos a que te quedes con nosotros en un momento. Iniciamos. Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando el repaso de la lección número 11 titulada El reino de Dios. Queremos darles una cordial bienvenida a todos los que nos siguen a través de este medio del internet, y también queremos darle la bienvenida a nuestros dos amigos pastores que nos acompañan semana a semana en este repaso. El pastor Isidro López, nos place darle una cordial bienvenida, pastor. Pues aquí estamos para estudiar esta lección que es sumamente interesante. El reino de Dios, ¿no? Tanto se habla, tanto se dice. Tantos quisiéramos ser hijos de un rey terrenal y somos hijos del rey celestial, y a veces se nos pasa, ¿no? Se nos olvida. Yo creo que por eso la lección es muy, muy interesante, ¿no? Y llama mucho la atención, por lo menos de un servidor, y espero que sí llame la atención de todos los que la estudian. Lo más lamentable, pastor, sería que nos olvidáramos de eso y nuestra vida no vaya en consecuencia con la vida de un hijo de un rey. Que se nos olvide quiénes somos. Correcto. Yo creo que si se nos olvida quiénes somos, pues estamos poco menos que perdidos, ¿no? Tenemos que recordar siempre quiénes somos. Correcto, gracias, pastor. Y el pastor Abraham Ramírez también nos place darle una cordial bienvenida a esta lección número 11, el reino de Dios, pastor. Gracias, pastor. Sí, creo que es una lección que alienta, ¿no? Saber que somos hijos del Rey del Cielo, eso nos motiva a tener un estilo de vida diferente, especial, y nos motiva para mantenernos siempre dentro de las normas, las leyes, los estatutos de ese reino. No por obligación, sino por amor al Rey de Reyes. Amén, amén, por amor. Me gusta esa frase. Bien, pues queremos entonces decirles que nos sentimos contentos de que estén con nosotros, y también nos sentimos contentos cuando recibimos algunos mensajes y que nos piden algunos saludos. Así que queremos dar estos saludos a algunas personas que nos han escrito. ¿Tienes alguno, pastor Abraham? Sí, pastor. Primeramente queremos saludar al buen amigo Sergio de la iglesia de Mixcoac. Lo encontramos por ahí. Así que le mandamos muchos saludos a él y a toda la iglesia de Mixcoac. También para Martín Aranda, nuestro hermano de Barcelona, España. Bendiciones para el hermano Martín y para toda su iglesia. Y también para Cristian Carrasco. Él desde Chile nos manda saludos y nosotros le devolvemos los saludos. Él asiste a la iglesia Nuevo Tiempo, distrito de Talcahuano, Poniente, en Chile. Bendiciones para todos. Muy bien, bendiciones. Yo tengo uno aquí, Manuel Pacheco, distrito de Sion, Santa Marta, Colombia. Les mandamos un saludo a todos los hermanos de por allá, y también a los héroes, distrito de Ixtapaluca, aquí en nuestra asociación metropolitana. Sí, tenemos algunos saludos también para nuestro hermano Juan Luis Chávez, también de Chile. Esperamos que esta lección siga siendo de bendición para nuestros hermanos allá, también para nuestro hermano William Torres
y a la familia Torres del Rosario de Perú, allí en Lima, y también para Jenny Lavoy en Puerto Rico. Muchos saludos, y también a las iglesias donde asisten, pasen también los saludos que les enviamos de parte de este repaso de la lección. Muy bien, y sin más preámbulo vamos a compartir con ustedes lo que sería o lo que será el bosquejo de nuestra lección, y basado como regularmente lo hacemos en 3 puntos. El primer punto, Pastor Isidro. Sí, de acuerdo a lo que presenta la lección, tenemos que recordar, el reino es de Dios. Ese es el primer punto importante. El reino no es nuestro, es de Dios, y aunque la lección dice que es obvio, hay que recordarlo. Correcto, no hay que olvidarlo. Tiene un propietario el reino, es de Dios. Correcto. Así que yo creo que hay que darle énfasis a ese asunto. Y eso conlleva, ya más adelante lo vamos a ver, varios asuntos, ¿verdad? Varias responsabilidades. Exacto. Muy bien. El segundo punto, Pastor Abraham. Sí, pastor, el segundo punto sería testigos del reino de Dios. Hablaremos de las características de los que son miembros de súbditos de este reino, pero también la obligación que se tiene como miembros de este reino, de extender, ¿sí?, el reino de gracia de Cristo Jesús. Claro que Así sí. que hablaremos de eso en esta parte. Fieles testigos, ¿verdad? del reino de Dios. Muy bien, testigos del reino. Y el tercer punto, si les parece bien, el reino de gracia y el reino de gloria. Sí, que hay muchas personas que a veces se confunden y andan ahí, a ver, ¿qué es eso del reino de la gracia? ¿Qué es el reino de la gloria? Pues es el mismo reino de Dios, pero que se divide en 2 partes, porque hay 2 partes, en esas 2 partes ocurren hechos singulares. Muy bien. Es como cuando hablamos del juicio. El juicio tiene 3 fases. Bueno, es lo mismo aquí cuando hablamos del reino de Dios. Es el mismo reino, en 2 fases, diríamos nosotros, que son bien importantes que las podamos recordar. Correcto, y como se dice, en las 2 fases suceden cosas Así es. muy interesantes, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a hacer una pequeña pausa, y en un momento vamos a entrar directamente al desarrollo de esta lección número 11, el reino de Dios. Quédense con nosotros, en un momento iniciamos. Bien, estamos listos para iniciar el desarrollo de esta lección número 11, el reino de Dios. Les invitamos que podamos iniciarlo con una oración. Así como estamos, acompáñenos. Cariñoso Padre, queremos pedirte que tú nos bendigas para entender realmente lo que es tu reino, Señor. El reino que has venido a establecer y que en un futuro también será completamente establecido. Permítenos, Señor, ser dirigidos por tu Espíritu Santo, y que estos conceptos puedan ser claros para nosotros, para que así mismo los podamos también transmitir con claridad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, lección 11, reino de Dios. Vamos con el primer punto. El reino es de Dios. Decíamos hace un momento, Pastor Abraham, Pastor Isidro, que aunque parece una obviedad, pues es bueno recordar que el reino es de Dios, y eso conlleva algunas responsabilidades. Sí, el gran problema me parece que nosotros tenemos cuando vemos este asunto del reino es que podemos pensar o podemos dar la impresión, porque a veces quizá ni siquiera se piense, pero podemos dar la impresión de que el reino es nuestro, de que la iglesia es nuestra. No, la iglesia tiene un propietario nada más. Dios es el propietario de esta iglesia. El reino solamente tiene un rey. Es Dios. Dios es el rey del reino. Uh-huh. Por lo tanto, si eres el rey del reino, eres el dueño del reino. Por eso es que el reino no tiene ninguna hebra humana, si queremos parafrasear un párrafo del juez. No tiene el reino de Dios ninguna hebra humana, así como la salvación no tiene ninguna hebra humana en el vestido de la salvación. También el reino no tiene ningún pedacito humano. El reino es propiedad del cielo, y Él invita a las personas para que se unan a su reino, esperando que después, como mayordomos, ayuden para que el reino funcione. Pero el reino, el propietario, y esto hay que dejarlo bien claro, el propietario del reino es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Yo nada más soy un integrante del reino, un súbdito al cual Dios le da oportunidad de que viva en su reino, pero no soy más que eso. Pastor Isidro, antes de pasar con el Pastor Abraham, me gustaría hacer una pregunta que a veces surge en la mente de muchos. ¿El reino de Dios es un lugar? ¿El reino de Dios es un edificio? ¿El reino de Dios es una persona? ¿Qué es el reino de Dios? Sí, el reino de Dios, algunas personas a veces tratan de ver, el reino de Dios se estableció, y hay algunas personas que dicen, el reino de Dios se va a establecer en Jerusalén. Recordemos que el reino de Dios es donde Dios está.
Por eso es que el Señor y Salvador Jesucristo, cuando Él instaura el reino, es bien claro que simplemente San Lucas capítulo número 11 y versículo 2, dice el Señor, bueno, cuando eres decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Cuál reino? El reino de gloria está hablando aquí. Pero mientras el Señor Jesucristo dijo, aquí está el reino. Ahora, ¿qué es lo que hace que el reino sea reino? La presencia de Dios. ¿Y por qué es que ahora, y como vamos a hablar más adelante, por qué es que estamos en el reino de la gracia? Bueno, porque el Espíritu Santo está presente. En todo momento está presente aquí. Así que donde está Dios, pues, este es mi reino. Por eso Él está en todos los lugares, porque es omnipresente, puede estar en todos los lugares. Todo el universo es su reino. Y este mundo no puede ser la excepción. Correcto. Este mundo no puede ser la excepción, aunque a veces queremos que sea la excepción, ¿no? Claro que sí. Concepto interesante, Pastor Abraham. Sí, Pastor, existe un reino cuando hay un rey. Y el Rey de Reyes siempre ha existido. Y donde está el Rey de Reyes y donde gobierna el Rey, pues ese es su reino, ¿no? Así que este mundo, ahora podemos hablar ya a este mundo, supeditado a este mundo, ¿no? El Señor como Rey creó a sus criaturas, a Adán y Eva, ¿no? Y entonces Adán y Eva pecaron. Satanás, por así decirlo, arrebató la autoridad del reino. Si es que podemos decir que en algún momento perteneció a Satanás. Pero Dios nunca dejó de ser rey. Así que entonces es un usurpador, Satanás. Un golpe de Pero está bien, ok, está bien. Llámate como quieras, si te quieres llamar príncipe o rey de este mundo, bueno, eso es cuestión de Satanás. Pero Dios siempre ha existido y siempre Él será el rey. Pero por si alguna vez quedaba la duda, entonces vino el rey, que es Cristo Jesús, y con su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, entonces Jesús le arrebató otra vez la autoridad a Satanás de ese reino y se le entregó a su Padre, que es el Rey del universo. Entonces, pobre Satanás no tiene nada que ver en esto. El reino es de Dios. ¿Okay? Y Dios siempre ha sido el Rey de todos nosotros. Ahora, ¿qué incluye el reino de Dios aquí supeditado al planeta Tierra? Bueno, el reino de Dios es la actividad de Dios, lo que hace Dios en el corazón de cada persona, para transformarla. Y cuando Dios actúa en esa persona, entonces pasa a ser parte de su reino. Eso es una parte. La otra parte incluye que Dios va a erradicar completamente el mal que originó Satanás, como habíamos dicho, y va a implantar su reino, ¿no? Tratamos de aclarar este concepto, Pastor. Entonces, cuando alguien acepta a ese rey en su corazón, puede comenzar a vivir ese reino de Dios. Así es. ¿Es así? Y creo que lo vamos a ver un poquito más extenso ahorita en el reino de gracia y en el reino de... Muy bien, gracias. Por eso hay dos pasajes que me parece que es bueno que recordemos. Están en San Lucas capítulo número 1, versículo 32 y 33. Dice lo siguiente. Bueno, vamos a leer desde el 31 para tomar el contexto. Sí. Dice, ahora concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. San Mateo tomando el nombre de Jesús dice porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que está haciendo el mismo nombre, ¿no? Será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y el versículo 33, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Porque el reino del Señor, como vamos a ver en la siguiente sección, empieza aquí. Empieza aquí. Dios nunca perdió y ni ha perdido nada. Este mundo Dios pudo haberlo renovado desde un principio, porque lo pudo haber hecho. Tiene el poder para haberlo hecho. Él es el Rey del universo, el que creó. Y siempre el que creó es más grande que lo que crea. Y si lo hizo una vez, lo puede hacer 2 veces, y 10 veces, y 50 veces, y las veces que Él quiera. Pero en lugar de cambiar todo, vamos a usar una expresión, cambiarnos el chip a todos, sin que nadie se diera cuenta, porque eso lo puede hacer Dios. O erradicar todo. Erradicar y todo, empezar de nuevo todo. Es más, nadie se dio cuenta. El único que se iba a dar cuenta era Él mismo, y eso va en contra de Él.
porque Él es un rey diferente a los que nosotros nos imaginamos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Deja que se desarrolle el pecado y en apariencia viene el enemigo y reclama este reino, lo reclama como si fuera de Él este mundo. Es mío. Tú se lo habías dado en mayordomía a Adán. Adán lo pierde, ahora es mío. Pero el Señor Jesucristo al diablo nada más le llama el príncipe de este mundo. No dice el rey de este mundo. Así o sea, es. Tenemos que recordar, hay mucha diferencia entre un rey y un príncipe. Él se cree rey, pero no. Él se cree, pero apenas dice el príncipe de este mundo. Si es que. Y si es que. Sí, pero apenas es el príncipe. Sí. Para que sea rey, ¿qué tiene que pasar? Para que el príncipe llegue a ser rey. Que muera su padre, o que haga un golpe de estado y que lo destrone. Pero mientras no suceda eso, el rey sigue siendo rey. Y el rey puede quitar sin ningún problema la autoridad a aquel que se la ha tomado. El diablo se la había atribuido. Con la venida del Señor y Salvador Jesucristo, dice que el reino es devuelto al dueño que es Dios, porque Jesús viene y lo recupera. Y por eso dice, miren, el príncipe de este mundo no tiene nada en mí. ¿Y por qué no tiene nada en mí? Porque yo represento al rey. Y yo mismo soy el rey. Es lo que estaba diciendo el Evangelio. Sobre todo el Evangelio según San Mateo presenta a Jesús como rey desde que nace hasta que muere. Siempre es el rey. Y justamente eso es lo que dice la lección de ahora. La misión de Jesús demuestra que las pretensiones del diablo eran falsas. Y le dice, ¿saben qué? Este no tiene nada que ver con este mundo. Y entonces cuando él lo derrota, recupera el reino. Y por más que el enemigo de Dios, el diablo, trate de hacerlo, él sabe que el reino ha sido recuperado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que no tiene más nada que hacer. Correcto. Pastor, yo creo que no hay otra cosa que hacer más que alegrarnos, porque el reino es de nuestro Dios. Amén. ¿No? Ahora nos toca a nosotros decidir si queremos ser súbditos de ese reino. Parte de ese reino. Muy bien. Y justamente con esto vamos a regresar. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento vamos a continuar con esta hermosa lección. Número 11, el reino de Dios. Ya regresamos. Aquellos que oyen la voz mansa de Dios, que siguen los mandamientos y las órdenes del cielo, que dicen que la sangre de Cristo tiene poder para libertar al pecador. Bienaventurados los que confían en Dios, bienaventurados los puros de corazón, que no se compren, no se vendan, que alimenten una fe que no cede al mundo en derredor. Bienaventurados los que oyen la voz de Dios. Aquellos que ven en la cruz la salvación y que encuentran motivos en la gracia para seguir,
que por la fe renuncian a todo para alcanzar los aplausos del cielo y así avanzar. Bienaventurados los que confían en Dios, bienaventurados los puros de corazón, que no se compran, no se vendan, que alimenten una fe que nos ceda al mundo endeudador. Bienaventurados los que oyen la voz de Dios. Los que lloran serán consolados, los perseguidos serán libertados, los que buscan verdad y justicia verán al Creador. Los que lloran serán consolados, los perseguidos serán libertados, los que buscan verdad y justicia verán al Creador. Los que lloran serán consolados, los perseguidos serán libertados, los que buscan verdad y justicia verán al Creador. Bienaventurados los que confían en Dios, bienaventurados los de corazón, que no se compren, no se vendan, que alimenten una fe que nos ceda al mundo en derredor. Bienaventurado. Bien, estamos analizando la lección número 11, estamos aquí de vuelta y vamos a analizar el segundo punto, que es testigos del reino. Pastor Abraham, Pastor Isidro, bueno, ya hablamos de que ese reino se constituye donde Dios está. Y bueno, vamos a hablar ahora un poquito acerca de los testigos, de quienes pueden ser parte de ese reino, pero también qué responsabilidad conlleva ser un testigo del Señor. Sí, lo interesante que las Sagradas Escrituras presentan, y de manera específica el libro de San Lucas, recordemos, yo sí quisiera recordar lo mismo que vimos desde la lección número 1, y ojalá nuestros hermanos que ven este repaso lo recuerden. Decíamos que el Evangelio de San Lucas, él lo universaliza, y decíamos que quizá por ser gentil, él de pronto dice a todos los gentiles, todos somos parte, todos podemos aquí. Miren, antes los judíos decían, ahora todos somos, ¿no? Y en eso hay tres pasajes que presenta justamente la lección. Y entonces el primero está en San Lucas capítulo 18, Sí. que ya lo hemos visto con el asunto del joven rico, ¿no? Así que, ¿quiénes pueden ser parte del reino de Dios? Bueno, aquellos que no se dejan atar por las riquezas, ¿verdad? Porque no es problema ser rico, y eso lo hemos dicho más de una vez y lo decimos nuevamente. No es problema ser rico. Alabado sea Dios, que quiere que sus hijos prosperen y que quieren que sus hijos sean ricos. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tengamos en abundancia. Porque, déjenme aquí no para hacer y que entendamos este asunto, ¿no? A veces la gente piensa que porque somos cristianos todos debiésemos ser pobres, porque pobreza, algunos lo ven, pobreza, símbolo de cristianismo, símbolo de santidad. Dicen que una vez estaba viajando un pastor en un avión
Y entonces se sentó junto a él otra persona y empezaron a conversar y a conversar. Y entonces la persona que estaba yendo con el pastor ahí sentados juntos, le empezó a decir, mire, yo trabajo en una empresa, pero en esa empresa donde trabajo yo tengo acciones, soy rico, no me pude venir en primera clase porque ya no había boletos y tengo prisa, pero tengo varias casas y todo, ¿no? Y entonces el hermano se le quedó viendo, el pastor se le quedó viendo, ¿no? Dice, ¿y usted a qué se dedica? ¿Y usted quién es? Y entonces el pastor le dijo, bueno, yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquel se le quedó viendo, es usted predicador, ¿verdad? Porque dicen que a veces los únicos que hablamos de eso somos nosotros. No, la Biblia dice, podemos ser ricos, pero no te tienen que atar las riquezas. Por eso es que ¿para quién es el reino de Dios? Para aquellos a los cuales las riquezas no los amarran y que les impiden avanzar hacia el reino. Es el caso del joven rico que hemos discutido más de una vez. Me gustaría, pastor, contrastar, porque el pasaje comienza desde el versículo 17. Los niños, llegan los niños, ¿verdad? Y entonces me gustaría contrastar eso. No vamos a entrar en ese reino con la ambición del ser humano por guardar riquezas, sino con la simpleza de un niño, con la humildad de un niño que quiere estar cerca de Jesús. Y que además de que quiere estar cerca de Jesús, se conforma con lo que le den. Y que además un niño se conforma con algo muy sencillo. Por eso es que los niños no andan pidiendo grandes artículos. Hoy algunos más grandecitos sí piden, ¿no? Pero normalmente tú le das un juguete económico y el niño se pone a jugar. Yo creo que eso es el asunto aquí. Que no nos aten las cosas materiales, que podamos ser tan desprendidos y que podamos ser parte de los integrantes del reino. Amén. Maravilloso, ¿no, Pastor Abraham? Sí, pastor, estamos viendo las características de los que han de ser parte del reino de Cristo. Y entonces podemos decir que una característica debe ser una entrega sin compromisos a Cristo Jesús, ¿no? Como lo hace un niño con su papá. Confía plenamente. Yo no he visto un niño pequeño que le rehuya a los brazos de su padre. Yo no he visto un niño que desconfía de su padre. Con esa confianza, ¿verdad?, de un niño, debemos entregarnos a Cristo Jesús. Amén. Así, porque Él es nuestro Rey. Debemos confiar en Él. Además, debe ser una dependencia total. Yo me imagino que habrá pensado el joven rico cuando le dijo, ve y vende todo lo que tienes, ¿sí?, y dalo a los pobres. Bueno, ¿y con qué me quedo? Vas a depender de mí. Busca primeramente el reino de Dios y justicia y todas las cosas serán añadidas. Entonces, pues no me voy a quedar sin nada. ¿Con qué voy a vivir? Depende totalmente del rey, que mantiene a sus súbditos. Por eso decíamos que el rey produce, instaura y mantiene su reino, ¿no? El que entra al reino de Dios va a estar tranquilo, porque el rey se va a encargar de mantener su reino. Y dentro del reino estamos los que hemos aceptado a Cristo Jesús. Así que tranquilos. Yo creo que esas dos características debieran de ser parte de cualquiera que quiera entrar en el reino de Dios. Ahora, Él nos pide que entreguemos todo. Porque cualquier cosa que nosotros nos retengamos, eso va a competir contra el rey. ¿Sí? Si yo retengo una cosa que amo y no se la entrego al rey, entonces eso va a competir. Y posiblemente, ese va a ser mi rey. Ese va a ser mi rey. Y posiblemente hasta nos gane eso. Por eso dice Dios todo. Aún más allá de los lazos sanguíneos. Tenemos que amar al rey más que a papá, más que a mamá, más que al esposo, a la esposa, a los hermanos y demás. Así que debe ser una entrega total. Esa es una característica de los que quieren entrar en el reino de Dios. Muy bien. ¿Seguimos con las características, pastor? Sí, por eso es que después en San Lucas capítulo 12, versículo del 31 al 33, dice, en cambio, buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseáis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejecen, tesoros en el cielo que no se agotan, donde el ladrón no llega, ni polilla corroe. Entonces, ¿quiénes son los que pueden estar en el reino? Pues aquellos dispuestos a compartir
porque dice, vended, pero dad. O sea, no nada más es de que vende y atesora. Vende y mételo al banco, ¿no? Dice, vended y dad, ¿no? Ese es un asunto muy, muy importante que me parece que debiésemos recordar. Y finalmente también en San Lucas 9, 59, 62 dice, ¿quiénes son los que pueden pertenecer? Todos los que lo siguen. ¿Verdad? Porque cuando nosotros vamos aquí a San Lucas 9, hay uno que se acerca allí para platicar con él y dice, yo te quiero seguir, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y el Señor Jesucristo le dice, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, nada debe impedir nuestra entrega al Señor. Este texto ha sido muy mal entendido por muchas personas. Hay muchas personas que dicen, pero qué insensible fue Jesús, ¿no? No, es que no estaba la persona muriendo. Su padre no estaba muerto como para ir y enterrarlo. ¿Cuánto tiempo se iba a tardar su padre en morir? No sé. 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Y lo que él estaba diciendo, mira, hasta que esto suceda, yo te voy a seguir. Es decir, el que yo te siga va a ser condicional. Te voy a seguir después de. Correcto. Prioridades. Como muchas personas que a veces dicen, miren, es que yo voy a seguir al Señor después de que deje de trabajar. Voy a seguir al Señor después de que deje de tomar. Voy a seguir al Señor después de que deje de beber. Después de que deje de ser un adúltero. Después de eso lo voy a seguir. ¿Y cuándo? La pregunta es, ¿y cuándo va a hacer eso? Eso es lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a este hombre. ¿Y cuándo es? Deja que ellos, si están muertos, sigan muertos. Pero tú que tienes la oportunidad de vivir, vive. Y vive en este reino. Y como tienes que vivir, entonces te tienes que transformar en un testigo. Porque no puedes vivir para ti. Todo aquel que nace en el reino de Dios nunca vive para sí. Vive para poder compartir aquello que ha conocido. Somos hijos del rey. ¿Y qué hay que decirle a la gente? Que somos hijos del rey. Pero hay que decirles que también ellos pueden ser hijos del rey. ¿Verdad? Que eso es lo importante. Lo importante no es más decir, miren, yo soy hijo del rey, ya me vieron, soy hijo del rey. Me parece que lo trascendente de la lección es invitar a otros para que también lleguen a ser parte de los hijos del rey y entonces puedan servir de bendición. Correcto. Pastor, cuando somos parte del reino, dice el pastor, nos convertimos en testigos. Entonces debemos de presentar el evangelio, debemos presentar el reino de una forma atractiva. Porque el pastor dijo que el que quiere ser parte tiene que dejar muchas cosas. Diversiones, pecados, y todo eso le gusta al ser humano. Son placeres al final de cuentas, sí. Ahora, debemos de presentar nosotros atractivos, o sea, oigan, vengan. Bueno, ¿y qué me ofrece el reino de Dios? ¿No? ¿Qué me ofrece el reino de Dios? Mira, decíamos en el segmento pasado, no es un concepto filosófico. No es, ven, aquí perteneces, eres el hijo del rey, te va a ir todo bien y todo. No, el reino de Dios va más allá. Es perdón de tus pecados. Ya con eso, con que se te perdonen todos los pecados, creo que es algo atractivo. Transformación, que tú no lo puedes hacer, vida nueva. Y además vida eterna. En un mundo de justicia y de verdad. ¿Ok? Creo que suena atractivo. Entonces debemos de invitar a toda la gente, ¿no? Debemos de enseñarles que Cristo predicó siempre el reino de Dios. Y además, aún después de su resurrección, Él murió, resucitó y siguió hablando del reino. Así que el reino sigue vigente y nosotros debemos de predicar de ese reino vigente de Cristo Jesús. Me gusta ese concepto, pastor. Presentemos lo atractivo. Claro. Porque a veces presentamos el evangelio solo como una lista de prohibiciones. Y que tienes que dejar ¿verdad? todo. Tienes que dejar todo para hacer. No, algo está mal. Bueno, sí lo dejas, pero recibes. Claro. Exacto. O sea, yo creo que ese es el meollo de lo que estamos diciendo, ¿no? Sí tienes que dejar, porque sí hay que dejar. Pero la bendición es que recibes más de lo que dejas. Correcto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y entonces regresamos a la tercera y última parte de esta lección número 11. El reino es de Dios. Ya regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo?
a través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida. Estamos listos para ir a la tercera y última parte de esta lección, tan hermosa lección 11, el reino de Dios, que está dejando mucha claridad en a veces algunos conceptos que quedan un poquito confundidos. Y vamos justamente a este tercer punto, Gran Pastor Isidro, donde a veces es un poquito difícil entender. A ver, ¿el reino viene o el reino es, verdad? ¿El reino viene o el reino es? ¿Cómo está ese asunto? Yo creo que lo podemos unir con la sección que acabamos de ver. Porque acabamos de ver que la persona que se convierte es distinta. Deja muchas cosas, pero también obtiene otras. ¿Qué es lo que obtiene? Lo que obtiene aquí ya, porque eso ya lo obtenemos. Eso no hay que estarlo esperando en el futuro. ¿Qué es lo que obtenemos? Paz mental. En un mundo donde hay preocupación, en un mundo donde hay angustia, en un mundo donde hay sufrimiento, el cristiano tiene paz mental. Amén. O sea, no importa que se caiga el mundo a pedazos, él tiene paz mental. ¿Saben quién confía? Ahora, ¿eso se paga con algo? Pues no, porque hay muchas personas que con todos los millones que tienen no lo pagan. Eso ya lo podemos empezar a disfrutar aquí. Por eso es que el reino de los cielos empieza aquí. El Señor Jesucristo dijo, ya se cumplió la Escritura, está el reino en marcha. ¿Pero qué reino? Decíamos que el reino tiene dos fases. El reino de gracia y el reino de gloria. ¿Qué sucede en el reino de gracia? El reino de gracia es donde a todas las personas que nacemos se nos da la oportunidad de aceptar a Cristo Jesús como su Salvador personal. No tenemos que hacer nada. Yo no hago nada. Él ya hizo todo. Yo nada más tengo que aceptar lo que Él hizo para disfrutar. Ahora sí, de lo que dejé no es tan atractivo como lo que Él me da. Porque Él me da perdón y ahora me adopta para que yo sea su hijo. Ahora eso no tiene precio, ¿verdad? No tiene precio. Por eso es que el reino de Dios se empieza a vivir aquí. El Señor Jesucristo en San Lucas 9:11 dice que el reino de Dios ya estaba aquí. Así es. Dice, cuando la gente lo supo, lo siguieron y Él lo recibió, les habló del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos, ¿no? Ya estaba aquí, porque donde Dios está, todo se cambia. Donde el Señor Jesucristo estaba, todo se cambiaba. Por eso es que más de una vez en los evangelios vamos a encontrar que Jesús llegaba y en esa población donde llegaba ya no había enfermos. Y la pregunta es ¿por qué? Porque todo el mundo dice, oye, ya llegó, vamos a llevar a los enfermos con Jesús, y Jesús los sanaba, y dice que sanaba a cantidad grande de personas. Nosotros tenemos algunos milagros, pero hubo muchos otros milagros que justamente el apóstol San Juan dice, si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, quizá usando una hipérbole, dicen algunos, él menciona, ni aún en todos los libros del mundo se podría anotar todo lo que Jesús justamente hizo. ¿Ha visto, pastor, una cita de Juan donde dice que aún los animales, todos los niños, todos eran más felices cuando él llegaba? Claro, ¿verdad? porque él transforma, él traía el reino con él, él es el rey, pues. Pues está llegando a donde llegaba, sí. Por eso le decía, con todas el reino de Dios está aquí. Y la gente decía, pero si todavía estamos bajo el yugo romano. El reino de Dios está aquí, porque el reino de Dios es un reino espiritual. Amén. Y en el reino de la gracia, el ser humano, para que pueda ser parte del reino, todo lo que necesita hacer es aceptar lo que el Señor Jesucristo ya ha hecho. Eso es todo. Amén. Y empezar a disfrutarlo. Claro. Sí, así es. En San Lucas 4:16 en adelante, pastor, dice que Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre entró, ya lo hemos visto, y se le dio el libro del profeta Isaías, y él empezó a leer. En el versículo 18 nos dice que leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sí? El reino incluye a los pobres, dar buenas noticias a los pobres.
Me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, dar libertad a los oprimidos y a predicar el año favorable del Señor. Todo esto incluye el reino de Dios. La llegada. Y entonces él dice que enrolló el libro, y el versículo 21 dice, entonces empezó a decirles, hoy se ha cumplido esa escritura que acabáis de oír. Ahí se instauró el reino, ahí se inauguró el reino. Todo esto va a pasar. Los quebrantados van a ser restituidos. Va a haber gozo, alegría en su corazón. No va a haber preocupación que te mate. No va a haber opresión en el corazón que te lleve a la tumba. Siempre vas a ver esperanza. Amén. ¿No? Los ciegos van a ver, los enfermos van a sanar, los cautivos van a ser liberados. En todos los aspectos. Y la liberación más grande es la liberación que Dios puede hacer con el pecado, o la liberación del pecado de cada uno de nosotros. El pecado siempre oprime, el pecado siempre aplasta, el pecado te tiene triste, el pecado te tiene siempre cabizbajo. Entonces vino Cristo y te levantó, te quitó el pecado, te hizo libre. Y cuando tú aceptas lo que el Señor te ofrece, entonces entras en su reino de gracia, porque lo aceptas como tu rey. Ese es el reino de gracia ahora. Y eso se va a multiplicar, se va a una medida exponente, ¿verdad?, en su plenitud, cuando Cristo Jesús venga. Pero ahora nos toca vivir eso, todavía con golpes del pecado, todavía con golpes de enfermedades y de otras situaciones negativas en nuestra vida. Pero el reino, nosotros ya pertenecemos al reino de gracia y estamos esperando el reino de gloria, que se manifieste el reino de gloria de Cristo Jesús. Pastor, y eso a veces no lo puede entender quien no lo ha experimentado. ¿Ah, sí? Por eso cuesta tanto trabajo a veces a la gente entenderlo. Pero los que hemos experimentado, pastor, esa transformación y hemos disfrutado de esas bendiciones, no podemos quedarnos callados. Así es, hay que invitar para que el reino de Dios, el reino de gracia crezca. Amén. Sí, ahora, justamente esto que menciona el pastor Aaron es muy importante, porque en el reino de la gracia hay 4 características básicas que tiene, ¿no? En primer lugar, incluía la curación de los enfermos. Eso es lo primero. Sí. Segundo, la predicación del evangelio. Tercero, el perdón de los pecados. Y cuarto, la derrota del mal. Es decir, el mal ha sido derrotado, sí, pero todavía no erradicado. Exacto. Entonces, por eso es que la gente, y es aquí donde vamos a la segunda parte tan interesante de esta charla, de la última sección, porque la gente se pregunta, si el diablo ya fue derrotado, ¿por qué sigue el mal? Porque el mal no ha sido erradicado, ha sido vencido, tenemos la seguridad. En otras palabras, esto es un anticipo de lo que viene. Correcto. Y el anticipo es, el mal fue derrotado. Ya nunca más tiene por qué sojuzgarte si te colocas en las manos del Señor y confías en Él. El Señor ya te ha hecho libre. Pero la libertad empiezas a vivirla aquí. Yo empiezo a vivir la libertad aquí para que cuando venga el reino de gloria, simplemente yo siga viviendo la libertad que el Señor ya me dio. Por eso es que es el ya. Todavía no. Ya debo disfrutar, ya debo sentirme como lo que soy, pero todavía no, porque no he sido 100% transformado. ¿Verdad? Por eso es que el reino de gloria se inaugura, vamos a usar esa expresión, con la venida del Señor Jesucristo. Amén. Cuando esto mortal será vestido de inmortalidad y cuando esto corruptible se vista de incorrupción. Y entonces cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción, dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 15, que entonces podemos decir, sorbida es la muerte con victoria. Es decir, podemos celebrar el triunfo completo. Amén. ¿Verdad? Esto es ya la batalla ganada. O sea, ya Dios nos dice, mira hijo, no te tienes por qué preocupar. Solamente hay una cosa por la que te tienes que preocupar. Ser un ciudadano del reino. Amén. Pero el apóstol San Pablo, y es un texto que lo he mencionado en algunas ocasiones y me parece que se presta para que lo recordemos, Filipenses capítulo número 3 y versículo 20, que es uno de los textos más bonitos para mi gusto de lo que tiene
en relación a este tema. Dice, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Amén. De donde esperamos ansiosamente al Salvador, al Señor Jesucristo. Es decir, yo no tengo por qué preocuparme de ser un ciudadano del reino. Si Pablo dice que mi ciudadanía está en los cielos, ya está mi ciudadanía, ya soy un ciudadano de los cielos. ¿Qué es todo lo que falta? Que esté allá. Nada más que esté allá. Pero comienza a vivir aquí. Pero ya tengo que empezarlo, porque desde ahora soy el ciudadano que va a vivir en el reino de gloria. Algunos dicen, mamá, hoy voy a empezar a vivir hacia allá. No. Aquí empiezas a vivir. Pastor Abraham. Pastor, pensar en esto nos llena de gozo y de deseo de que ya se cumpla, ¿no? Queremos estar con Cristo Jesús, queremos que el pecado se erradique completamente, que Jesús erradique el pecado. Ya no hay que estar peleando contra el mal. Eso desgasta. Tentaciones, ¿no? luchas diarias. Y ya queremos que eso se acabe y que Dios purifique este planeta para que aquí sea la capital de su reino. Amén. Por la eternidad, ¿no? Yo creo que una de las cosas que preocupan a los ciudadanos del reino de gracia es que, bueno, yo ya confío en Cristo, ya lo acepté como mi rey, pero sigo pecando. Sí, hermano. La naturaleza humana tiende ¿no? Debe ser sojuzgada por Cristo Jesús y debemos de depender totalmente de Él. Pero mira, cuando tú no habías aceptado a Jesús como tu rey, tú pecabas y te alegrabas con pecar. Sentías satisfacción al pecar. Ahora que has aceptado a Jesús como tu rey, llegas a pecar, pero ya no te deleitas. Hay pesar en tu corazón y pecas y vas directamente con Jesús de rodillas. Señor, mi rey, perdóname. Amén. Ayúdame. Somos libres ya del pecado. Ya no nos deleitamos en el pecado. Ahora pecamos, pero vamos directamente con nuestro rey a pedirle perdón. Busquemos las cosas del reino y el Señor va a completar su obra. Y cuando venga, todo esto se va a acabar. Amén. Pues hemos llegado al final de esta lección maravillosa, el reino de Dios, lección número 11. Nos hemos gozado y estoy seguro que ustedes también, con esos conceptos tan hermosos que trae la lección y la santa palabra de Dios. No queremos despedirnos sin antes dirigir las últimas palabras, ¿verdad?, de este panel. Pastor Isidro. Yo nomás quisiera invitar a cada uno de los hermanos, maestros que están viendo este repaso, que vivamos como los ciudadanos del reino. Dejemos que el Señor transforme nuestra vida espiritualmente y que un día muy pronto podamos empezar a disfrutar el reino de la gloria, para la honra y la gloria del Todopoderoso. Amén. Bien, Pastor Abraham. Soy el hijo de un rey. Mi padre es un rey. No tengo el porte principesco, pero lo soy. Y eso se acepta por fe. Entonces yo le quiero pedir a mi rey que me ayude a vivir como su hijo. Y yo creo que todos debemos pedir lo mismo. Amén. Y me parece que esto viene justamente como iniciamos. El padre de Eduardo VIII le decía, siempre debes recordar quién eres. Eres hijo de un rey. Y eso debe determinar tu actuar, tu sentir y tu pensar. Dios permita que nosotros recordemos constantemente de quién somos hijos y hacia dónde nos dirigimos. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Esperamos que esta haya sido de mucha bendición para tu vida. Bendiciones a todos.